Muy buenas noches. Quisimos titular esta charla bajo el título, valga la redundancia, de por qué es tan difícil ver la realidad. Mucho de lo que nos está sucediendo como país tiene que ver por la necesidad de todos, de refugiarnos en la mentira. Todos nos buscamos alguna manera de no creer o no querer aceptar lo que nos está sucediendo. De una u otra manera encontramos un refugio en una mentira, y esa mentira hace que no veamos la realidad. El proceso político que nosotros tenemos, que nos está abarcando, que nos viene dominando por el país, se sostiene en tres factores principales. El primer factor es el factor que he querido denominar como el comercial. El gobierno maneja el 88 punto y pico, el 98% de los ingresos en dólares, y hace posible que se compren toda clase de conciencias y quede todo el mundo bajo el yugo de lo que el gobierno quiere que se dicte. Eso generó el espacio para este asunto de los cupos de los dólares y toda esta cosa a través del control cambiario, y la gente fue viviendo de esa mentira y asumiendo esa mentira, y hoy vienen y reclaman esa mentira. Te estuvieron subsidiando y con eso fuiste destruyendo el país y aún no terminas de entender que esa mentira nos puso aquí. Y ahora la gente quiere ir a pelear por el derecho a seguir sumida en su mentira. El segundo pilar que nos hace alejarnos, nos hace difícil ver la realidad, es el pilar filial. Nosotros estamos rodeados, somos parte, somos venezolanos y somos amigos entre todos. Nunca tuvimos razones para tener diferencias profundas. Y resulta que de aquel lado y del otro lado también, de lo que es el gobierno formal y lo que es la oposición oficial, existe ese asunto de que todos son amigos, compadres, hermanos, y ninguno le quiere echar una vaina al otro. Y entonces, como ninguno le quiere echar una vaina al otro, creen que el otro tampoco se les va a echar a ellos. Y el país sigue cuesta abajo, perdiéndose en un proceso totalitario, pensando que ellos no van a lograr tomar el espacio de destrucción del país, porque coño, ese es mi hermano, ese es mi amigo, ¿cómo va a venir a destruir mi país? Y eso evita tomar una decisión. El tercer pilar es uno que es más delicado de aceptar por mucha gente, que es el pilar ideológico. En Venezuela, gobierno y oposición y nuestra estructura dirigente comunicacional, política, social, es socialista, profundamente socialista. Y no aceptan cambiar su mentalidad y su visión de país. Prefieren seguir sumidos en la mentira que enfrentar la verdad. Esa mentira es muy graciosa y hoy en estos días fue una cosa muy evidente. En estos días vimos a la esposa de Mitzi, la esposa de Antonio Ledesma. La esposa de Antonio Ledesma se va con la esposa de Leopoldo López a Chile a pedirle ayuda al gobierno socialista chileno. Y entre ellos son unas cosas bien repelentes, ¿no? Y entonces es muy gracioso porque hablar del caso de Antonio Ledesma crece en Acción Democrática, es figura principal de la socialdemocracia y de un movimiento que está adscrito a la Internacional Socialista de toda la vida. Leopoldo López funda un partido y lo primero que hace, su primera acción internacional, es inscribirlo en la Internacional Socialista. Y se van a pedir la ayuda al gobierno socialista de Bachelet, y Bachelet no la recibe. Ellos mismos se están creyendo su mentira, que su aparato socialista los va a defender frente al gobierno socialista. Si eso pasa en ese lado, en las alturas, en donde la dirigencia política debería de tener más claro y sentido lo que está sucediendo, por supuesto lo que llega abajo a la sociedad es más difícil de entender. La sociedad se queda aún más lejos sin comprender por qué eso es lo que sucede. Y sucede por un asunto que es hasta gracioso, y yo he querido escenificarlo después de conversarlo con una amiga hoy, me dice, busca de teatro, y ella me puso este ejemplo, y fuimos a la historia de Pedro y el Lobo. Pedro tenía la misión de alertar al pueblo si el lobo venía, y Pedro se desgastó al pueblo diciéndole, el lobo viene, y nunca iba, y el pueblo salía a intentar poner freno al lobo,
Y no, y en la historia el lobo vino, un día nadie le creyó a Pedro y el lobo entró. Pero en nuestra historia resulta que Pedro está encompinchado con el lobo y deja que el lobo haga desastres adormeciendo al pueblo diciéndole que el lobo no está, que el lobo no está malo. Y por eso la gente no ve la verdad. La gente no puede ver la verdad cuando tiene una dirigencia que todos los días le dice que hay una vía electoral para salir de esto. La gente no ve la verdad cuando tiene una dirigencia que le dice que es normal que exista esa barbaridad de gente, de supuestos habitantes en el país. Que exista ese número, estamos hablando de casi 19.600.000 personas en el registro electoral, y la gente se lo cree. Se lo cree porque no pueden ver otra realidad, porque no le están diciendo la verdad. Y no se le está diciendo las personas que se convierten en referentes sociales, que se convierten en inductores de una realidad política. Más allá de la dirigencia política o de lo que nosotros podamos señalar como la MUD y sus filiales, existe toda una estructura social que debe acompañar a un país. Esa estructura social no está, esa estructura social se desconectó y se fue a dormir. Y la otra estructura social es formalmente cómplice del gobierno. Le presta sus tribunas, le presta su voz, le presta su legitimidad a las estructuras que vienen a hacerle el trabajo al régimen. No prestan su tribuna a las voces donde la verdad pueda tener luz. Prestan su espacio exclusivamente a los promotores de la esclavitud, a los promotores del adormecimiento, a los promotores de esta mentira constante que estamos viviendo. Eso nos ha llevado a que la gente constantemente se quede ida de la realidad. Más allá del concepto del trapo rojo que hace que la gente voltee constantemente hacia un nuevo pote de humo, está el efecto de que existe una estructura que te dice, sí, mira, no hagas caso a este trapo rojo, mientras el gobierno avanza en la destrucción de la libertad de expresión. Sí, mira, no hagas caso a este trapo rojo, mientras el gobierno te fue terminando de cercenar tu libertad económica. No, mira, no le hagas caso a ese trapo rojo, mientras el gobierno avanza en el proceso de adoctrinamiento de nuestros hijos. Nosotros tenemos una estructura que hace posible eso, una estructura política que se encarga de mentirle de manera descarada a la gente. Se encarga de decirle a la gente, este es un gobierno tiránico, comunista, que tiene todo el control del aparato político y lo vamos a sacar con votos. La frase en sí no tiene de dónde agarrarla, pero hay gente que la ha aceptado y la ha aplaudido. Eso es lo más grave que nos está sucediendo. Porque lograron a tal nivel quebrarle la lógica al venezolano para que no pudiese comprender la realidad, que le hacen estos absurdos. Antes de ayer veía un tuit de esa cosa de Enrique Capriles, diciendo, hace 2 años nos hicieron fraude y por eso vamos a arrasar con los votos ahorita. Yo no entendía el nivel del absurdo y que todavía gente pueda creer que ese hombre tiene algún tipo de valor positivo para el país. Hoy leía una columna titulada, creo que de María Corina, donde ella hace una versión y habla sobre la dictadura militarista y mafiosa, y ella misma obvia todo el proceso ideológico, político, socialista que viene tomando el país, que viene siendo soporte internacional del proceso venezolano. La gente sigue creyendo la mentira. La gente quiere creer la mentira para no ver la realidad. Tanto así que se ríen de Maduro porque es burro, o aparenta ser burro, y ahí está. Lleva 2 años, sumados a los 15 años de Chávez, a los 14 años de... Es así, la revolución viene comiéndose al país y la gente sigue pensando que esta gente está jugando. Prefieren mentirse. La gente no quiere ver la realidad. El país está destruido. El país, nosotros perdimos nuestra soberanía hace mucho tiempo. La perdimos física porque lo de la entrega del Esequibo no es nuevo, lo entregó Chávez hace mucho tiempo. La perdimos física también porque la guerrilla penetró todos los estados fronterizos de una manera salvaje. Y la perdimos de una manera física total porque hace años Cuba es quien regenta a Venezuela. Cuba es quien domina nuestros registros y notarías. Cuba es quien maneja los secretos del Estado con respecto a nuestra verdadera capacidad petrolera, con respecto a nuestras capacidades en reserva en aluminio, oro y diamantes, con respecto a todo lo que tiene que ver con nuestra verdadera realidad armamentista y de defensa. Entonces, la gente sigue queriendo mentirse, no termina de ver la realidad y no hay quien le hable de frente al país.
y le diga si estamos realmente mal desde hace muchísimo tiempo. Si viene alguien y hay una voz, en el caso de Movimiento Fénix, le entregamos el estandarte de la libertad a Juan Carlos Sosa, y Juan Carlos Sosa viene haciendo un trabajo por todo el país, hablando de manera clara en cuanto foro tenemos la oportunidad de presentar, diciendo la verdad en cuanto mínimo espacio nos dejan para poder hablarle al país de manera clara y hacerle ver esa realidad. Y es impresionante, la gente logra tomarla, escucharla, aceptarla, hasta que el gran medio, ese espacio o esa figura que salen por televisión, le miente. Le dice al país una cosa más suave, menos real, y la gente quiere escuchar esa mentira. Y ese es el principal ingrediente que nos hace que sea tan difícil ver la realidad. Todo el mundo quiere mentirse. La gente pretende seguir cualquier cosa menos enfrentar la realidad. La realidad que nos dice que nuestro país fue entregado y que nuestra supuesta oposición lo que hace es vestir de democracia al proceso político que viene destruyendo la nación. Nosotros tenemos que entender que hay comunismo y hay colaboracionismo, que es una sola línea, que nosotros tenemos bajo un proceso castrista mucho más profundo que del año 98. Nosotros tenemos que hacer referencia de cómo es posible ese listado de los abogados firmantes de 1989 donde se postraron ante los pies de Castro. ¿Cómo fue que se llegó allí? ¿Cómo fueron capaces de rendirle culto a un hombre que tenía 30 años sodomizando Cuba y ya llevaba más de 2 invasiones militares a Venezuela? Nuestro problema es grande como sociedad, inmensamente grande. Y esa sociedad quiere mentirse. Por eso no podemos esperar por ella. Nosotros tenemos que reunirnos, una vanguardia que despertó, que avanzó, y empezar a hablarle claro con esas palabras, reencontrarnos bajo esas banderas, ubicarnos bajo un liderazgo que hable ese idioma, que dé la oportunidad de direccionar nuestros esfuerzos hacia la conquista de la libertad, hacia poder volver a recuperar a Venezuela. No necesitamos convertirnos en esa mayoría, porque no vamos a poder medirnos electoralmente. En esa mayoría que sí somos, que la oposición siempre ha sido, pero dentro de la oposición es una cosa demasiado disímil. Le han convencido a la gente que el chavismo es bueno. La oposición se ha encargado de decirle al país que las misiones son buenas, que los procesos con Cuba son buenos, que cada una de estas cosas que nos vienen retrasando, que nos vienen sumiendo en esta desgracia que estamos viviendo, son buenos, los han venido legitimando cada uno de ellos. Yo recuerdo las campañas que habían para que la gente participase de los consejos comunales, y vamos a hacer un estado comunal que nos va a terminar de quitar todo. ¿Y qué creen? ¿Que esa gente no lo sabía? ¿Qué creen? ¿Que esos actores políticos no estaban conscientes que era un proceso para la construcción de un estado comunal? Sí lo sabían, y le mintieron al país. Y la gente aguantó su mentira porque quería oír la mentira de esas voces. Les gusta mentirse. Y eso es lo que nos hace tan difícil ver la realidad. Cambio. Bueno, estuve esperando eso, dar chance para hacer preguntas. Bueno, dada la pausa, me voy a atrever a hacer una pregunta, porque estuvo muy interesante tu alocución. Las personas que pensamos y hablamos como tú, somos tildadas de radicales y divisionistas, ¿no? Y todo lo que tú nombras, y yo estoy 100% de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Que la Mesa de la Unidad se ha cargado de lavarle la cara y democratizar básicamente un proceso que ha destruido el país. Es como que tenemos que buscar una tercera vía. Pero ¿cómo nos organizamos? Que si existe un líder que empieza a hablar muy fuerte en contra del gobierno, el gobierno va a tratar de opacarlo y la Mesa de la Unidad no lo va a apoyar, porque ellos quieren buscar la forma democrática de seguir estando en el país que nos dejó Betancur, básicamente, en seguir viviendo de tener la mano metida dentro de las empresas del gobierno estatales, supuestamente de la mano de la empresa privada, pero eso toda la vida fue tener una palanca, y si tú eras parte de un partido tenías mucha oportunidad de hacer cosas, ¿no? ¿Cómo atraemos el resto de las personas que están engañadas
en ese mundo socialista, en ese bufete de socialismo, donde todo es izquierda, 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 cambio? Lo primero es entender que no debemos perder el tiempo con el que se niega a despertar. El que se niega a despertar no va a despertar, no pierdas el tiempo en eso. Intenta unificar el mensaje hacia una sola bandera y un solo liderazgo. Muchas veces estamos de acuerdo en ese principio, logramos estar de acuerdo con el concepto de que la oposición legítima, oficial, convive para el gobierno. Encontramos, por fin hay gente que va despertando y encuentran el hilo ideológico que los amarra a todos y que los identifica a todos en un solo sector del espectro político, y un sector del espectro político que lo que trae para los países es destrucción. Cuando encontremos esa gente que ya identificó esos dos puntos principales, cuando nos estamos encontrando todos en algo que lo particular tengo muchos años explicando, todos nos encontramos en ese efecto, tenemos que empezar a entender cuál puede ser el liderazgo que nos lleve hasta allá. Recientemente había un fenómeno donde la gente la hicieron identificarse con Baduel. Y yo me asustaba, y yo decía, pero por Dios, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo hace la gente para creer en esto? ¿Por qué están promoviendo esto? Si es responsable de lo que nos trajo hasta aquí, total y absolutamente responsable de lo que nos puso aquí, cuando pudo hacer algo para cambiarlo, no lo hizo. ¿Y por qué la gente pretende que con más chavismo vamos a salir del chavismo? ¿Cómo le lograron convencer a la gente de esa barbaridad? La gente tiene que empezar a encontrarse con un liderazgo que los haga elevarse como nación, con un liderazgo que les haga decir, que les pueda explicar ese recuento histórico que nos trajo hasta aquí, ese recuento político que nos trajo hasta aquí, y les muestre una alternativa ideológica y de desarrollo del país distinta a lo que nos trajo aquí, porque lo otro no desarrolla un país, destruye un país. Nosotros tenemos que construir una nación. Y en el caso de Venezuela, gracias a su músculo financiero, su capacidad de recursos naturales, al hecho de que tenemos una impresionante extensión de territorio y que todavía somos una población relativamente baja y muy joven, nosotros tenemos una capacidad de recuperación simplemente extraordinaria. Y nosotros tenemos que aprender a seguir un discurso que nos hable de progreso, de desarrollo, de futuro, de trabajo, de crecimiento. No un discurso que nos traiga la misma pendejada socialista que nos ha enfrentado al país que estamos viviendo hoy, que nos tiene simplemente sumidos en la miseria. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacer que esta gente que despertó, esa gente que encontró esos dos factores, el gobierno comunista y la oposición colaboracionista, esa gente que despertó hacia esa realidad, identifique un liderazgo correcto. A medida que ese liderazgo correcto va cogiendo cuerpo, va cogiendo masa, va cogiendo espacios reales, espacios de calle, en el sentido de la población, no espacios de estos que pretenden recuperar estos payasos vía AN y vía voto. No, espacios reales, en el corazón y en el sentimiento de cada venezolano que quiere el país. No el venezolano que se convirtió en poblador, sino el venezolano que es ciudadano, del venezolano que quiere recuperar a Venezuela, que quiere sentir de nuevo, recuperar el orgullo de ser venezolano. En la manera en que nosotros nos encontremos como venezolanos en ese sentido, que podamos reubicarnos detrás de ese liderazgo, podremos avanzar. Ese es nuestro principal punto. Nosotros lo que tenemos que hacer es no perder más el tiempo con quien que se niega a despertar. 15 años es mucho. La realidad evidente del colaboracionismo es total. No pierdan el tiempo con el que no quiere despertar. Acérquense con el que quiere recuperar a Venezuela. Cambio. Bien, señores usuarios, espero que el canal esté abierto. Ya comprobaremos si entra alguien a hacer una pregunta. Por favor, adelante. El canal está, bueno, comprobemos. Buenas noches, Leal. Aquí una pregunta. ¿Qué pasa con el liderazgo? Que la gente está esperando al líder y no se activa. Cambio. Perdone, no copié su pregunta. Cambio. ¿Por qué la gente no se activa y está esperando al liderazgo, el líder? ¿Qué sucede con los líderes? Cambio. Es natural que una población espere por un liderazgo.
Es lógico que espere un liderazgo. Esa es otra de las grandes mentiras que han hecho posible que la gente no quiera ver, no pueda ver, le sea tan difícil ver la realidad. Le explicaron a la gente que el liderazgo horizontal es vital. Le dijeron a la gente, todos somos líderes. Y eso trajo una dispersión. El liderazgo es liderazgo. Líder es un hombre, una figura, un equipo. Y ese es el liderazgo que debe ser seguido. Lo que la gente debe seguir es la idea con la que se identifica. Y esa idea, en mi opinión, es una idea que señala claramente qué es este gobierno. No que solo en su forma, o bien ni lo tilda por fin después de 15 años, es una dictadura de manera tímida. No, lo que es un aparato totalitario de porte comunista que viene a arrasar por todos y con todos. Eso es lo que es el régimen. Y que diga la verdad sobre lo que es la oposición. La oposición es un aparato socialista que vive para permitir que el régimen se mantenga. En el momento en que el régimen se caiga por un hecho aluvional, un proceso fáctico, cualquier cosa que lo lleve por el medio, se va a esa oposición. Y ellos lo saben. Y por eso se encargan de sostener al régimen. ¿Quién va a venir a soportar hoy, mañana, a un Ramón Muchacho haciendo lo que está haciendo en Chacao? ¿Quién va a venir a soportar mañana a un Julio Borges, un Ramos Alúdez, a Solórzano? ¿Quién va a venir a soportar mañana los nuevos Ricardito Sánchez? Por favor, el país lo sabe, lo siente, pero le insisten en la mentira. Entonces, el proceso está claro en ese sentido. La gente tiene que seguir un liderazgo, pero ese liderazgo debe estar de la mano con la idea y su sentimiento. Si usted cree y está consciente de esas realidades, busque el liderazgo que le hable con esas realidades. Identifíquese y dele cuerpo, herramientas, espacio, sostenga, ayude usted a levantar ese liderazgo. Eso es lo que cambia a un país. No puede ser que el liderazgo correcto sea enmudecido por la banalidad, por la dispersión, porque no se entiende que se debe tener líderes para poder avanzar hacia un sentido. Claro que la sociedad espera por líderes, claro que la sociedad necesita un liderazgo. El asunto es que a la sociedad le encanta un líder de barro, le encanta la mentira y la sonrisita babosa, y eso nos lleva para el retroceso. La gente tiene que enfrentar una realidad. El país se nos jodió y tenemos que recuperarlo. No es que vamos a salvar la democracia. Esa vaina se perdió hace mucho tiempo. Nosotros tenemos es que recuperar una nación que nos arrebataron y que la entregamos. Porque lo peor de esto es que no hemos peleado por ella. Han peleado diversas personas, muchos han dado la vida, han caído y todavía nosotros tenemos esa deuda con esos venezolanos. No hemos ido a saldarla, no hemos ido a pagarla. Y la única manera de saldarla, la única manera de recuperarla, es eso, recuperando el orgullo de ser venezolano para poder recuperar a nuestra tierra. Para eso se necesita un liderazgo. Seguir un liderazgo que levante las banderas de la libertad, que levante las banderas del desarrollo, del progreso, de la construcción, del renacer, del renacimiento de Venezuela. Y es hacia allá donde se debe ir. Cambio. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Mira, una pregunta. ¿Cuál sería el detonante para que de una vez por todas Venezuela despierte? Porque si vamos a esperar por un líder, de verdad, mira, ya han habido, por ejemplo, estaba María Corina. No creo que sea colaboracionista a los demás, como los demás, ¿no? Pero pienso yo que cada uno es el líder. Cada uno se tiene que organizar desde sus casas, desde sus negocios, ponerse de acuerdo, pienso yo, no sé. Pero ¿cuál crees tú que sería el detonante para que de una vez por todas las calles de Venezuela estén repletas de venezolanos, exigiendo la libertad? Cambio. No hay nuevos detonantes. Ya el gobierno lo hizo todo. Humillación tras humillación. Han coleteado el piso con Venezuela. La revolución agarró a Venezuela y a los venezolanos, a su identidad, a sus símbolos patrios,
a su libertad, y con eso han venido coleteando el piso del mundo, han venido haciendo lo que les da la gana. No hay un nuevo punto, no hay ningún detonante. Sí es necesario seguir un líder que te lleve. Sí, tú no puedes ir como colectivo y decir, yo vengo a cambiar, nadie te va a parar. ¿Por qué? Porque alguien debe representar ese colectivo. Es así de sencillo. No hay un nuevo detonante. La gente todavía no se ha dado cuenta de que lo perdió todo. Hace años que nosotros no tenemos independencia económica. Hace años que el país entregó la soberanía, repito. Hace años que la libertad de pensamiento de nuestros hijos se perdió. Porque cuando hablamos de nuestros hijos no quiero referirme al que usted tiene allí a su lado y que usted vela por su educación. Quiero referirme a los hijos de Venezuela, a esos que todos los días están siendo adoctrinados en las escuelas, a esos que todos los días les están metiendo un culto a Chávez, un culto al legado del comandante, ese que tanto quiere la esposa de Leopoldo. Eso es una realidad con lo que estamos viviendo. Esa es la destrucción de Venezuela, de la Venezuela del mañana. Y para detener eso se necesita liderazgo. Un liderazgo de verdad, un liderazgo que le hable al país con la verdad y un liderazgo que quiera desarrollar el país. ¿Para qué? Para que la gente salga a la calle con una visión y un compromiso de recuperar a Venezuela. No para que la gente salga a la calle para pedir ¿qué? Pollito, papel toalé, como les dice el idiota de Capriles Zabowski. No, la gente tiene que salir a recuperar a Venezuela. Y para recuperar a Venezuela se necesita liderazgo serio, coherente, puntual, efectivo, que crezca y que sea identificado por los venezolanos. Detonantes, ya no hay. Ya el venezolano ha sido humillado de las mil y unas formas. Por favor, se ha hecho lo que les ha dado la gana con el venezolano. No es cuestión de que vaya a haber ningún nuevo detonante movilizador. Mañana no va a venir Maduro y le va a decir, ya les quité a los hijos y los tengo aquí todos en Miraflores. Tampoco pasaría un coño porque el país le quebraron la lógica y no tiene con qué reaccionar mientras le diga a la gente, mientras venga ese supuesto liderazgo lindo aceptado por la población, ese liderazgo que la gente no termina de ver como colaboracionista, a decirle, vamos a utilizar los mecanismos democráticos para restablecer el país. No es lo mismo cuando la gente viene y enfrenta su realidad. Esta realidad no es nueva, esta realidad nos ha comido el país desde el inicio. Yo quisiera que la gente hiciese un ejercicio de memoria, los que salieron a marchar en el 2002, los que marchamos con el pecho descubierto hacia Miraflores, conscientes de que nos iban a recibir a plomo. Porque yo recuerdo que mucha gente iba en la marcha y no lo creían, seguían imbuidos en el proceso carnavalesco que siempre nos reúne a los venezolanos. Pero íbamos muchos claros de que nos iban a recibir a plomo, porque estábamos conscientes de qué nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a un régimen criminal, nos estamos enfrentando a un régimen socialista, a un régimen que quiere imponer un proceso comunista, a un régimen que quiere convertir a Venezuela en miseria, en que todos sean miserables para poder esclavizar, para poder tener ellos el control total de la sociedad. Entonces, detonante, ya no hay ninguno. No hay humillación nueva que el gobierno no haya hecho. Ya ahorita va a reciclar las humillaciones, va a ponerle más énfasis, va a hacer que cada vez el venezolano sea más bagazo de lo que debería de ser un ser humano. Entonces nosotros tenemos que reaccionar y reconstruirnos, los que ya despertaron, los que no se durmieron, los que entienden esas realidades, los que ya identificaron qué liderazgo los está llevando al retraso, pasen a identificar un liderazgo que los lleve hacia el futuro, hacia el desarrollo. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. No esperes un nuevo detonante porque no los hay. Todas las humillaciones hechas por hacer. Se te cayó, pero creo que escuché mal o escuché bien. Cuando hablaste sobre el legado ese que siempre mencionan y al cual dijiste que la esposa de Leopoldo quiere tanto, no entendí esa parte. O lo escuché mal o no sé qué pasó allí, cambio. Escuchaste correcto, la esposa de Leopoldo dio una entrevista en Panamá
hace casi un mes, donde ella misma se preocupaba por el legado de su comandante Chávez. Eso es lo que nosotros vivimos. Por eso es que la gente no acepta la realidad. Si tienes una cúpula de dirigencia opositora diciéndote que el criminal que destruyó nuestra nación, el genocida que generó un aparato como el aparato Maizanta, el destructor que entregó la soberanía del país, hay que velar por el legado y por los que creen en su esfuerzo y su trabajo. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Cambio. ¿Y podrías explicar un poco sobre eso que habló Lilian Tintori con referente, para mí, yo lo llamo el intergaláctico? ¿Me podrías mencionar un poco sobre eso, por favor? Porque me dejaste así como que un poco confundida, creo. ¿Cambio? Si mal no recuerdo, fue en el diario La Prensa en Panamá. Busca en internet las declaraciones de Lilian. Y hay una declaración en video y otra en prensa normal, donde ella deja clara que durante el gobierno de Chávez nunca hubo presos políticos. Hasta ese extremo se llegó aquí para mentirle a la población, y por eso la gente no entiende la realidad. Le mienten de manera descarada al país, ponen una carita de pendeja que le diga al país una mentira, y el país la ve víctima, y el país adora la mentira, y por eso no ves la realidad. Eso sucedió hace un mes y pico. Consulta en internet, si no me equivoco, Diario de la Prensa de Panamá. Cambio. Entonces tú, bueno, me quieres decir que todo lo que está sucediendo, Leopoldo, no te hago una pregunta sarcástica, quiero que me respondas, ¿no? Todo lo que está sucediendo con Leopoldo es una vil patraña, y lo que sucede con Ledesma también es una vil patraña, de que estas mujeres han ido por varias partes del mundo a hablar sobre lo que pasa en Venezuela, y bien hablan sobre el legado de Chávez. ¿Eso es lo que me quieres decir, Cambio? Acabo de encontrar el artículo de Lilian. Te voy a cerrar con esta perla que está en el último párrafo del artículo. La pregunta le dice, ¿qué legado le reconoce usted a Hugo Chávez? Antes de eso. La pregunta ¿ha sido peor Nicolás Maduro que Hugo Chávez? Y la esposa de Leopoldo López responde, él nunca hubiese hecho lo que está haciendo Maduro. Maduro no es Chávez, y Maduro rompió con el legado que le dejó Chávez. Y en este descontento que tenemos los venezolanos, el descontento de los venezolanos es porque Maduro rompió el legado de Chávez. Los chavistas no me puedo imaginar qué dolor pueden sentir. Y los que no somos chavistas, pues también sentimos una gran frustración porque el legado no lo continuó. Esa es la preocupación de la esposa de Leopoldo López. Que Maduro no continuó el legado de destrucción de Chávez. Carajo, vale, el país tiene que despertar ante esas realidades. No es cuestión de cinismo, no es cuestión de nada. Es cuestión de entender, de leer eso. Y de la gente que cree que la niña linda vino y dijo eso sin saber porque ella es medio pendeja. No, ella no habla sin que la autoricen. Igualito que ninguno en esas alturas hablan sin que piensen lo que van a decir. Nosotros tenemos que aprender a pensar lo que estamos escuchando. Y saber que lo que estamos escuchando, qué nos hace daño, qué está destruyendo el país, qué está legitimando este culto a Chávez que estamos empezando a ver cada vez con más fuerza. Lo están legitimando cosas como esta. Lo están legitimando Capriles todos los días. Lo está legitimando todo el proceso de la Internacional Socialista todos los días. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. La realidad, aparte de lo que le pueda estar pasando individualmente a Leopoldo, a Antonio, frente a su situación de estar tras las rejas, señores, estamos bajo un gobierno criminal. Si bailas con el diablo, te vas a quemar. Eso no es nuevo. Y esa es nuestra realidad. Cambio. Bueno, me acabas de dejar así como con un poco de náuseas, de verdad. Bueno, déjame decirte que no es que no me sorprenda. Me sorprendió un poco con todo lo que me estás diciendo. Ha sido claro. Pero en verdad ya esto ya sale mira, me dejaste hasta sin palabras, de verdad, sinceramente.
Bueno, ¿qué podemos esperar si la propia madre de El Galáctico se prestó para toda esta patraña? Diciendo que murió, creo que fue en marzo, ya ni me acuerdo. Yo creo que para ellos, porque para mí, El Galáctico murió fue en diciembre. Si ellos se prestaron para esa patraña a nivel internacional mundial, bueno, ¿qué podemos pensar entonces de los demás? De verdad que qué asco. Mi país no, los que habitan en mi país, de verdad que bajo han caído. Cambio. Yo habito en tu país y como yo hay somos 200 venezolanos que nos negamos a eso. Pero somos venezolanos que hace rato estamos llamándole la atención al resto de los venezolanos con respecto a ese liderazgo que sigue vistiendo de democracia a un gobierno comunista. La gente tiene que aprender algo de manera consciente y tiene que entronizarlo profundamente. No hay democracia, no existe equilibrio de poderes. Cada vez que alguien lleva un papelito de estos de última al Tribunal Supremo de Justicia, está legitimando el gobierno. Porque aquí no hay equilibrio de poderes, no existe una cosa que se llama poder judicial. Eso ya lo dijo Luis Estela Morales. Ella fue y acabó con el esquema del equilibrio de poderes en este país. Ya se les olvidó seguramente también. El asunto es que esa realidad nos sigue apabullando día a día. La realidad de la velocidad del proceso totalitario revolucionario viene arropando a Venezuela a una velocidad simplemente increíble. Y las voces que estamos diciendo desde temprano, esta realidad hemos sido opacadas por el canto de sirena, por ese dulce de mentir. Entonces la alarma suena, vivimos constantemente levantando las banderas de la verdad, principalmente de la verdad. Hace años fundé un sitio web y le puse Venezuela vetada. Y en el eslogan del sitio le puse un lugar donde la parcialidad con Venezuela cobra cuerpo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Ser parciales con nuestro país. No cabe imparcialidad cuando se lucha entre comunismo y libertad. Cuando se entiende que el proceso es comunista, se sabe que no hay democracia. Y se entiende que el que viste de democracia al régimen es un colaboracionista, consciente o inconsciente. Consciente el dirigente que sabe lo que está haciendo, inconsciente el seguidor que no se hace un proceso de autocrítica, que no identifica el mal, que no identifica el problema. Allí es en donde nosotros tenemos que saltar como venezolanos y responder hacia la realidad. No es cuestión... Buenas noches, no sé si se cayó, se quedaron en silencio, hablando de ese liderazgo. ¿Dónde está ese liderazgo? ¿Se está formando el liderazgo? ¿Qué pasó con el liderazgo? Muchas gracias y cambio. Yeseniel, pisaste a Noel cuando estaba acá dando su conversatorio. Adelante, por favor, cambio. Vuelvo. Reencontrarnos bajo la bandera de ese liderazgo. Nosotros, en Venezuela Fénix, levantamos esas banderas ya de una manera organizada. Entendemos y colaboramos con grupos como Venezuela Futura, Orden Venezuela, jóvenes que están muy lejos de la mentira, que se enfrentan a su realidad, que buscan desarrollarse intelectual y políticamente, que buscan el crecimiento y recuperar los valores del ser venezolano. Hacia ese liderazgo es el que yo invito a la gente que se acerque. Yo de verdad intento ser lo más claro y directo. Si la persona que tú tienes al lado te llama a votar, mírala bien. Mírala bien y date cuenta de que esa persona tiene tres posibilidades. Uno, están interesados en que el negocio con el gobierno continúe, por lo tanto colaboracionista. Dos, es una persona que profundamente tiene miedo, no quiere afrontar la verdad. Decidió sumirse en la mentira de la manera más descarada, sabe cuál es la realidad, pero pretende que la mentira le va a seguir dando aire y capacidad de vivir. Y la tercera, estás al lado de un pendejo, aléjate, que los pendejos ni a misa. Cambio.
Bueno, de verdad que me encanta cómo hablas, clarito y raspado. Y bueno, te hago otra pregunta. ¿Qué piensas tú sobre SOS Venezuela? He trabajado conjuntamente, ¿conoces esa organización? ¿Cambio? No tengo mayor referencia sobre ella. No puedo comentar, no sé, no tengo mayor información al respecto. Cambio. Bueno, los invito a comprobar que el canal esté abierto para hacer sus interrogantes a nuestro invitado Noel al cambio. Noel, muy buenas noches, bienvenido con nosotros. Noel, o sea, honestamente tú eres consciente de que en este momento prácticamente Venezuela viene siendo como una especie de provincia, que no está plasmada en documentos todavía geopolíticos, pero legalmente y de corazón es prácticamente una realidad. ¿Estás de acuerdo con eso o no quieres todavía entender que esa es la realidad triste de nosotros? O sea, yo no soy venezolano, pero me cuento como que si fuera yo porque es parte de Latinoamérica que uno pelea. Un abrazo y gracias, cambio. Sí, parte de la realidad que tenemos que enfrentar es que ya como país no somos una provincia de Cuba, Cuba es quien gobierna y nos regenta. Raúl habla en nombre de Venezuela. Ataevo habla en nombre de Venezuela. Daniel Ortega, Grima. En eso nos han convertido. Y nos han convertido no solo el régimen. Yo recuerdo esta partida de payasos que son el liderazgo formal del país, hace nada, validando instituciones como el UNASUR y la CELAC. Yo no les decía, idiotas, son productos hechos por Fidel Castro. Son aparatos del Foro de Sao Paulo. Y no, iban y se reunían y les pedían, presidentes, por favor, reaccionen. Iban a cuanto aquelarre socialista hay a legitimar el proceso, a legitimar las instituciones que sostienen el proceso socialista. Sí, hoy lo que somos es una provincia. Venezuela está perdida, tenemos que recuperarlo. Nosotros tenemos que identificarnos bajo nuestra bandera, bajo nuestra hermosa bandera, bajo nuestras 7 estrellas, y recuperar a Venezuela. Entender eso. Entender que hoy Venezuela está perdida, que podemos recuperarla, que tenemos que recuperarla, y que Venezuela tiene el derecho a ser grande como nación. Venezuela tiene todo para ser la mejor nación del mundo, de la de verdad. Nosotros somos una tierra joven, con una extensión impresionante, con un altísimo porcentaje de tierra cultivable, con una increíble cantidad de costas, con los recursos naturales más excepcionales que país alguno pueda tener, con un clima privilegiado y con una ubicación geopolítica envidiable. Es decir, nosotros no podemos seguir permitiendo que una cantidad de personas que creen en una cosa tan enferma como el marxismo, como el socialismo, sigan destruyendo la nación. Nosotros tenemos que parar esto, nosotros tenemos que reconstruir, nosotros tenemos que llevar a Venezuela hacia el renacimiento. Para eso tenemos que afrontar nuestras realidades. La realidad principal es, estamos bajo un proceso comunista. La segunda realidad, el colaboracionismo existe y nos está matando al país. Cambio. Tengo una pregunta para ti, por lo menos de mi parte, y es la siguiente. En Venezuela, con todo lo que tú dices y con todo lo que uno puede ver en los últimos años que se está desarrollando este sistema, en Venezuela se está llevando a cabo un libreto al pie de la letra. Pero yo, leyendo unos libros que he estado leyendo últimamente, he llegado a la conclusión que el libreto es estalinista alemán. Y básicamente lo decía unas noches anteriores con unos amistades que estábamos conversando aquí en el canal, de que cuando Hitler llega a Alemania, el primer problema que había era que en Alemania no existía ningún tipo de derecha, ningún tipo de, vamos a decirlo, de organización política que se opusiera al socialismo. Y cuando Hitler se monta en el poder, él dice que él es nacionalista y el verdadero socialista. Y ahí es donde empieza a atornillarse la tiranía. Y en Venezuela pasó lo mismo, porque cuando llega Chávez, en el 98,
en lo que existía en Venezuela era básicamente que el país estaba huérfano de liderazgo porque es que la gente estaba cansada de que vinieran al cerro a simplemente prometerle siempre lo mismo, ¿no? Y siempre es lo mismo. Porque es que el socialismo es una cortina que te dice que tiene supuestamente el resultado para la pobreza. Ellos tienen supuestamente la fórmula, pero es detrás de una cortina, porque ellos no tienen ninguna forma. Ellos lo que simplemente la siguen alimentando detrás de ese cuento, detrás de del mismo pregón, de que ellos supuestamente son los que verdaderamente se encargan de los pobres, que tienen la reivindicación para los pobres. ¿Me entiendes? Entonces en Venezuela, cuando llega Chávez, lo que no existía era básicamente sino pura izquierda, porque en Venezuela lo que había era Acción Democrática, COPEI, el MAS, cualquier partido que tú nombres, en aquel momento todos eran de izquierda. Entonces, ¿cómo en Venezuela, cuando tenemos una cantidad enorme de personas que tienen esa mente socialista, porque es como yo le digo a la gente, como decía un muchacho en estos días, que hay gente que son de rebaño, una mentalidad de rebaño, ¿cómo ganamos esa batalla? Porque ahorita en las redes sociales vi a ese Milagro Socorro, una persona que le está diciendo de que la política del amor es una cosa errónea, entonces ella le dice de que básicamente lo que le está diciendo es que, déjame leerlo aquí rapidito, no me quiero extender, de que es una persona que es antipolítica, como que la antipolítica es el culto al vetedismo, pero sobre todo es flojera. Sobresalir en un partido y ganarse los votos es algo muy trabajoso. O sea, ella básicamente está venerando lo que porque antiguamente para los que vivían en la época de dicen la más llamada cuarta, siempre hubieron privilegiados, pero hubieron otros que también apoyaban ese partido, pero no tuvieron esos privilegios. ¿Cómo acabamos con eso? Cambio. No, perdón si pisé a alguien, pero no escucho nada. ¿Qué pasa por ahí? El canal estará abierto, cerrado. No sé, que me confirmen la copia, por favor, alguien. Wow, yo pensé que era yo la que tenía delay. Se quedó callado. Cambio. Les comentaba que ese liderazgo que le habla al país con fuerza, con realidades, no con mentiras, no como la 804 de este paquete, no como ¿cómo se llama? El nuevo editor del Nacional, el 645 de esa lista. Gente que se ha encargado de llevar al país a la mentira constante y se vuelven hoy doctores sociales y grandes generadores de opinión. El país tiene que cambiar, el país tiene que desarrollarse y tiene que despertar. Y no es todo el país el que lo va a hacer, porque como estábamos hablando antes, esa voluntad de rebaño siempre va a tener mucho público. Es el país que despertó. Ese país que despertó identifica un liderazgo correcto, lo empuja, lo hace crecer y hace que esa vanguardia busque y recupere a Venezuela. Es la única vía con la que podemos recuperar a Venezuela. No se recupera un país sin que se sepa qué va a hacer con él. No se le... vamos a ponerle un ejemplo. Vamos a suponer que alguien tiene que dar la rendición para que el proceso social y militar avance y se cambie la situación. ¿Cambiarla para dónde? Mañana, ¿a quién le va a dar usted el coroto? A Henry Ramos. ¿A quién le va a dar el coroto? A Julio Borges. A Capriles para que se preocupe por el pollito. A los miembros de la Internacional Socialista. Porque eso es lo que hay hoy en la mesa. Nosotros tenemos que poner en la mesa otros nombres, otras caras, otra idea política para reconstruir a Venezuela. Si no hacemos eso, no va a haber cambio en Venezuela. Ese es nuestro primer paso, nuestra primera tarea. Llevarle a la mesa, llevarle a los ojos de otro porcentaje de los venezolanos, de ese venezolano que despertó un nuevo liderazgo, un espacio político distinto al que está, para poder crecer mañana. Cambio. Bueno, creo que hay problemas con el canal. Son ya las 9:27, ya es una hora. Es lo que habíamos acordado. Quisiera agradecerles a todos por la oportunidad. Estoy a la orden para cualquier otra oportunidad y muchas gracias. De verdad, gracias y muy buenas noches. Cambio fuera. Bueno, Noel, yo te doy las gracias enormemente por haber aceptado la invitación. Y bueno, como te puedes dar cuenta, así está el país. Muchas gracias y se te quiere. Ojalá puedas venir otra vez y podamos participar un poco mejor. Gracias.